Hola a todos de nuevo. Bueno, pues como veis en el título del vídeo que he puesto qué personaje es imprescindible en Genshin Impact. Bueno, pues voy a intentar responder a esa pregunta de una forma rápida. Y ahora lo vamos a... ¿cómo diría? A justificar. Vale, pues la respuesta rápida es ninguno. No hay ningún personaje imprescindible en Genshin Impact. ¿Vale? Y ahora vamos a justificarlo. Pero antes de justificarlo, quiero que veáis este pequeño acertijo, que no sé si lo habéis visto. ¿Vale? Está aquí en la cima Chiricoro. ¿Vale? Lo tenéis aquí. Bueno, pues cuando llegáis aquí a la misioncita esta, a la sala donde está la cúpula esta y tal, que ya he puesto por ahí un vídeo cómo se desbloquea, pues tenéis aquí unas antorchas, ¿veis? Que son estas 5 antorchas. Os voy a enseñar a desbloquearlas. Es muy fácil. ¿Veis este dibujito? Pues tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas. Bueno, esperaros, que está aquí los tontos estos. Es lo que tengo que mirar mis personajes. Sigo con los de siempre, ¿eh? Con Dilu, con Fizz, con Bárbara. Bueno, y el cuarto, pues lo voy cambiando un poco, pero se hace todo. Por eso digo que no hay ninguno indispensable. Bueno, a lo que íbamos, el acertijito. Vamos a poner nuestra arquera. Bueno, pues tenéis que encender las antorchas que están aquí iluminadas, que sería 1, 2 y 3. Vale, que sería esta de aquí. Esta sería una. Esta de aquí sería la segunda. Y esta de aquí sería la tercera. Y vale, y cuando las iluminéis, pues aquí os saldrá el cofre. Bueno, ¿y por qué digo que no hay personajes indispensables? Pues mira, voy a sacar por ejemplo mi listado de personajes. Yo no tengo problema ninguno para hacer nada en el juego, ¿eh? Y como veis, mis personajes con los que yo juego, Dilu, Fizz, Bárbara. Bueno, sí, y aquí tengo a Xiao, ¿vale? No es del principio casi, pero lo voy cambiando. No es un personaje que lo tenga siempre. El último es el que voy cambiando, pues según me vaya haciendo falta un elemento o cualquier cosa. Realmente, si veis los personajes que tengo subidos a nivel 90, menos Bárbara que no le hace falta, pues son estos. Bueno, por aquí tengo alguno más, pero los personajes que... Tartaglia nivel 1, Kenshin 21, Mona, Aloy nivel 40, incluso Sakarosa, quien dice que es totalmente... A ver dónde la veo, que la tengo por aquí. Indispensable, mira, nivel 60. Es que... no los uso, me he acostumbrado a usar los personajes estos, los del principio, y es que se hace todo. Sí, que a lo mejor no matáis a un enemigo en 30 segundos, pero pues los matáis con un minuto. Mira, se me está actualizando por aquí un jueguecillo, mira qué coñazo. Bueno, pues se hace. Entonces, ¿qué personaje es imprescindible en Genshin Impact? Como imprescindible, ninguno. Ahora, para mí, pues son imprescindibles los personajes que uso siempre. ¿Por qué? Porque me he acostumbrado a usarlos. Y el rollo de los personajes o convertirlos en buenos, porque no hay personajes, digamos, malos. Hay algunos menos buenos, pero no malos. Realmente son los artefactos, ¿vale? Si nosotros nos venimos a cualquier personaje, ¿vale? Pues por ejemplo Fizz, que lo tengo aquí. Nos vamos a los artefactos. Bueno, pues aquí tenéis un conjunto de artefactos muy bueno para Fizz. Si veis, tiene... Vamos a ver, nos vamos ahí a los atributos de Fizz. Nos vamos a sus atributos. Tiene un ataque de 2600, 15.000 de vida, que no está mal, 136 de maestría. Vale, si cambiamos a Dilu, pues 3100 de ataque, 21.000 de vida, 1000 de defensa. Maestría un poquito más baja, pero bueno, es de lo que se trata. Si nos vamos a Bárbara, pues tiene poco ataque, porque no me interesa que tenga ataque, porque Bárbara es para curar. Sí, pero si nos vamos a los artefactos de Bárbara, que no los tengo muy subidos, la verdad, pero si veis que tengo puesto el conjunto de la doncella, que aumenta un 15% de curación y aumenta un 20% la curación recibida en todos los miembros. Es decir, Bárbara la uso para curar y también la uso cuando uso a Fizz y lanza el pájaro, como es un ataque eléctrico, luego pongo a
a Bárbara, para que vayas mojando a la gente y el pájaro arrasa. También, bueno en Bárbara, pues por ejemplo, el arma que tiene, el cuento de los cazadores de dragón. Pues, ¿qué es lo que nos dice? Que al cambiar de personaje, el personaje al que cambio el próximo me da un 48% más de ataque. Es decir, Bárbara es muy buen support y la uso desde el principio. Y es lo que digo, y el tercer personaje, pues, o el cuarto personaje, pues ya voy cambiando pues según necesidades del juego. Pues tenemos la viajera, o tenemos también a Rosaría, Clee la uso menos. Es decir, hay muchísimos personajes que ni uso. Pues por ejemplo, hay veces pues que pongo a Bene en vez de a Bárbara. Poco más. A lo mejor en algún ataque pues pongo a Rosaría. Mira, Venti por ejemplo, es lo que lo digo, lo tengo bajísimo. Un nivel 70. Sí, tiene un buen arma, digamos. Un arma que la tengo a nivel 90, 41% de ataque. Los artefactos, mirad, que es que no le tengo ni artefacto. Un artefacto nivel 0. Por eso digo que tanto dicen, pues el personaje este hay que tenerlo. No, no tienes por qué tenerlo. Así que, tema de gachas. Pues si nos vamos a los gachas, pues tirar por un gacha que os guste el personaje. Bueno, que sepáis que es bueno. Por ejemplo, los 5 estrellas. Pues si un personaje que se sabe que es 5 estrellas, que es bueno, tirarle si os gusta el personaje. No porque digan que es bueno. Os digo, porque todos con buenos artefactos todos valen. Y si Tartaglia no os gusta, pues habrá otro que os guste que lo pueda más o menos suplir. Así que el tema de los gachas es un sacadinero. El que quiera tirar por coleccionar todos los personajes, vale, pues que tire. Pero tirarle solamente al personaje que os guste. No tirar por tirar. Si lo queréis por coleccionar, coleccionar. Pero las protogemas ya no dan tantas como al principio. Cada vez cuesta más. Es lo que te digo. No hay personaje indispensable. ¿Qué más podría deciros del tema de los personajes? Pues poco más. Simplemente pues el consejo de que no os agobiéis si no tenéis tal personaje, o dicen que un personaje es obligatorio para pasar una zona. Les digo, lo único que es obligatorio un personaje para pasar una zona es porque haga falta el elemento que tiene el personaje. Y seguro que tenéis otro personaje que si os pide una zona, pues que tendréis que activar un molino de viento. Seguro que tenéis alguno de viento por ahí, o alguno de hielo si os sirve. Pero todos valen. Les digo, mi consejo: centraros en el personaje que a vosotros os vaya bien, que os adaptéis bien en él, ¿vale? Que le busquéis su buen conjunto de artefactos, ¿vale? El que mejor le vaya. Por ejemplo, pues aquí tengo medio gladiador y luego tengo este otro conjunto de caballería sanguinaria. ¿Por qué me interesa aquí? Porque la caballería sanguinaria me da un 25% más de daño físico y el gladiador me da un 18% más de ataque en este personaje. Es decir, luego tengo la lanza de espina de dragón que me da otro 50% de daño físico. Bueno, pues este personaje en daño físico sería una burrada. La verdad que esta lanza no la tengo al tope. Le podría poner aquí y subiría todavía más, la que le tengo puesta a Rosaría. Pero realmente, como es un personaje que voy cambiando, tampoco le cambio mucho las armas. Por eso te digo que los abismos se pasan sin problema. Simplemente es que aprendáis bien a poner bien los artefactos, a conjuntar bien lo que son las habilidades, ¿vale? Yo, por ejemplo, lo que digo, la de agua o la de hielo, pues va muy bien con un personaje de fuego. Las eléctricas también funcionan muy bien combinándolos con un personaje de agua. Sube muchísimo el daño. Pues más que nada es aprender a cambiar o a combinar lo que son los elementos con cualquier personaje que tengáis con buenos artefactos. Os sobra. Bueno, y no os voy a dar más la chapa. Yo, si queréis, ahora os voy a
a mostrar lo que te digo, cómo están los que yo suelo usar, pero yo creo que ya lo he puesto. Y os digo, y con este conjunto podéis ver los vídeos que tengo, que hay cerca de 500 vídeos en el canal, y veréis que la mayoría de los vídeos son todos con los mismos personajes, prácticamente los que llevo desde el principio. Bueno, pues cojo este honguito de por aquí, me tiro por aquí para abajo y dejamos por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, que os sirva un poco de ayuda, que no os agobiéis por no tener un personaje o otro. Digo porque combinando con buenos artefactos y sabiendo combinar los elementos, cualquier personaje es bueno y se puede hacer todo, ¿vale? No por eso tenéis que empezar a gastar a lo bestia, sino una cuenta con la mía que es free to play totalmente, ¿vale? Y sin problema, os pongo si queréis otra vez los personajes como yo los tengo. Mira, a lo mejor en la otra pantalla para que los veáis. Me vengo a los ajustes de equipo. Y es lo que te digo, mis personajes de siempre. Digo, Dilu, Fizz, Bárbara. Sí, por aquí tenemos Xiao o la viajera, Rosarie, luego ya a 80, 70. Mirad, es que los 5 estrellas a un nivel 1, Tartaglia, es que no lo he usado en la vida. Tenemos por aquí a Keichin a un 21, Mona 52. Shogun Raiden a un 40, que lo subo por subirle algo. El tan famoso 20 a un 70, porque es que no los uso. Klee a un 80. Digo, cuando son personajes que es que no los uso. Prácticamente los elementos, los artefactos que farmeo, vale, que si veis, pues tengo un montón de artefactos. Vamos a ver cómo puedo poner por aquí los artefactos. Bueno, armas. Veis que tengo siempre las mismas a nivel 90. Es que no me molesto ni en subir. Y hay aquí buenas armas, ¿eh? Por ejemplo, esta no es mala. Y nivel 60, nivel 70, porque ya me he acostumbrado a usar las mismas armas. Artefactos. Pues mirad si tengo por aquí artefactos 5 estrellas. Y voy cambiando pues según veo que mejoran algo de lo que tengo, pero tampoco os agobiéis. Buscar un buen conjunto, que es lo que tenéis que hacer para vuestro personaje, y poco más. Ya lo que digo, y se pasa todo. Mira, por aquí tenemos un libro para mejoras. Os lo digo, se pasa todito y no hace falta que os agobiéis con un personaje que os diga que es indispensable. No hay personaje indispensable. El único personaje indispensable es con el que vosotros os encontréis cómodos. Simplemente buenos artefactos, subir esos personajes de nivel, buenas armas al que más os guste, y se hace todo. No necesitáis gastaros un dineral en gacha ni nada. Que os cae, que podéis ir buscando, que podéis ir ahorrando por si sale un personaje 5 estrellas que a vosotros os guste, que veis que os va a dar posibilidades porque se pone con vuestro estilo de juego, pues tiradle a ese. Pero no tiréis por tirar, porque al final va a ser un montón de personajes que no vais a usar, porque luego no se va a adaptar a vuestro juego, no os gusta, y van a ser protogemas tiradas para nada. Bueno, pues lo dicho, no me enrollo más, que ya me he enrollado otro poquito. Nos vemos en el siguiente vídeo. Suscríbete al canal si te gusta, un like al vídeo si te gusta el vídeo, y nos vemos en el siguiente. Venga, hasta luego.